Acabo de ver el capítulo 6 de la adaptación de los Wansu de Fujimoto y mi vida ha cambiado para siempre. Y como mi vida ha cambiado para siempre, creo que la tuya también cambie. Así que vengo a hablarte de uno de mis temas favoritos. Porque a mí sería algo que me apasiona, es el manga y el anime. Y si hablamos del manga y el anime de género... Bueno, en verdad cualquier cosa que tenga que ver con este país a mí me vuelve loca. Así que pues vamos a aceptarlo y vengo a hablaros un poquito de un tema que sí que es verdad que no era el tema del que yo quería que fuera el siguiente vídeo de mi canal. Sí que considero que es muy importante y mira, aprovechando, pues vamos a hacerlo, ¿no? En plan, enganchada a la actualidad. Y desde aquí quiero decir que Fujimoto, estoy en tu barco, sé que eres un huevito a punto de eclosionar. En el momento en el que lo hagas yo estaré ahí para ti. Y que tenéis que ver solo el capítulo 6, en plan, me da igual porque son historias cortas, en plan, podéis ver la que queráis. La historia 6 de Fujimoto, que la vamos a analizar. No voy a analizarla en plan súper profundo, pero sí que quiero hablar mucho de ella y usarla para hablar de un tema que considero muy interesante y que es cómo se ve el género en Japón. Y hablaré de diferentes obras porque tengo unas cuantas y me gustan un montón. Así que... Creo que no se entiende muy bien lo que es la analogía de ser un huevito, así que vengo a explicarlo antes de seguir con el vídeo porque creo que hago bastantes referencias a ello. Básicamente es una broma interna que tengo con mis amigas, aunque creo que está como en más sitios de internet, no sé. Estoy demasiado crónica en online para saber qué es de verdad y qué no. Básicamente es cuando tienes al pollito que se estaba formando en el huevo, sale del huevo, ha eclosionado y ya es un pollito, ¿no? Pues lo mismo pasa con la peñita trans, que está como encerrada. Es como salir del armario, pero hablando de trans. Y me hace mucha gracia decir que la gente es huevito. Simplemente. O sea, no es con ninguna mala intención ni es con nada. Es una analogía graciosa que tengo con mis amigos y que a veces se me olvida de que cuando grabo vídeos a YouTube no estoy hablando con mis amigos. Ya está, continuamos con el vídeo. Creo que ya lo enseñé en el anterior vídeo, pero vamos a usar mi portátil para enseñar imágenes porque como @YouTube me manda a por el copyright, pues voy a ir poniendo las imágenes aquí y así me libro un poco también de luego editar. Soy un poco... sí. Pero es que la vida últimamente no me ha tratado bien. En plan, me he cortado el pelo, lo he considerado como el mayor de los desastres y quiero que me tratéis con respeto. También me tiene que cortar las uñas, que por cierto, mira, son de Tamagotchi y Taro. Pero lindísimo. Mira, no enfoca. Pero es cuchipachi literal. Y además esto tiene mucha importancia con la obra de la que estoy hablando ahora. Así que 10 de 10. Si es que yo soy una visionaria. Aquí donde me veis voy por encima del resto. Con el portátil así me siento un poco el meme de Shakira, ¿no? Pero bueno, yo vengo a hablaros de Tatsuki Fujimoto 1726. Una fantasía. O sea, básicamente, yo solo voy a hablar de una obra, pero os cuento un poco el percal. Esto está en Amazon Prime. Y pues, básicamente son 8 capítulos, cada uno de una historia corta. Y una cosa muy interesante que tiene es que todos los capítulos tienen un estudio propio, ¿no? Entonces, pues, mola porque tú puedes elegir el estudio y no tienen realmente ninguna correlación más allá de que son de Fujimoto. Sí que es verdad que algunos son mejores que otros, porque también lo de 17 a 26 es el tiempo en el que se escribieron todas estas obras. Y la que yo voy a hablar, yo es que lo tengo en inglés, pero es esta de aquí, que se traduciría como el síndrome de despertarse como una chica, ¿no? Básicamente tenemos a Toshihide, que es esta persona de aquí, que un día se despierta y es una tía. En plan, él era un tío y se despierta con el cuerpo de una mujer. Y va al médico y le dice que independientemente de si se opera o se deja de operar, va a seguir siendo una tía. Y habla un poco de todas las inseguridades que él tiene, porque claro, o sea, tú date cuenta de que siempre la habían tratado, porque cosas de mierda, ¿no? Pero siempre la habían tratado como una tía porque lloraba mucho, entonces era muy débil y no se comportaba como un hombre. Y claro, tú tienes aquí que él tenía una novia. Y la novia era como la parte como más fuerte de la relación, ¿no? O sea, son capítulos de 10 minutos, de 11 minutos, ¿eh? O sea, no esperéis que tenga un desarrollo de la leche. Y lo tiene. Y pues básicamente te cuenta la historia de cómo pues va evolucionando, ¿no? Y cuando llega al instituto el profesor le dice, ahora tenéis que tratarla como a una chica. Y al niño se vuelve jujo perdido en plan, ¿qué
O sea, hay una escena que os la voy a poner. Creo que si lo pongo así, se ve como el culo, pero no salta tanto el copyright, ¿no? Vale, pues está aquí, está el profesor diciendo, ahora tenéis que tratarle en femenino, ¿no? Y se queda tieso perdido porque empiezan a hacerle bromas súper asquerosas de, pues ahora te fui, pues ahora está muy buena, pues quédate conmigo. Y está mi niño en plan, que, claro, y mira, esa escena la que yo digo. Fujimoto, sé perfectamente lo que eres. Es trans. Es trans. Es trans. Lo sé perfectamente. Y me parece espectacular y estoy completamente y absolutamente en tu barco. Pero eres un huevito y estás a punto de eclosionar. Las puertas del armario son de cristal. Nunca vamos a salir a sacar a nadie del armario si no quieres salir. ¿Pero qué es esto, vida? ¿Qué es esto? Luego, la animación que tiene esto, en plan, esto lo ha hecho el estudio Kafka y el director lo pone por aquí. Está espectacular. O sea, son 10 minutos que te quedas tiesa, ¿no? Y pues habla un poco de que él tenía novia, ¿no? Y quien le... están todos los chavales, en plan, metiéndose basto con él. En plan, os voy a decipar el capítulo entero, me da igual. Están tratando de basto y coge el hermano y le salva, rescata... Es que, mira cómo le va a tratar así. Le salva, rescata del resto. Esto tiene una animación que te caga, en plan, está espectacular. Y llega y le dice a la hermana, porque quien le rescata es el hermano de la novia. Pues le dice a la novia, oye, o sea, cuando me ha rescatado me he sentido en plan, pero no en plan, sino de, joder, qué tío más guay. Y una cosa que él le dice es, como ahora tengo el cuerpo de una chica, me da miedo a tener los sentimientos de una chica. En plan, Fujimoto, ¿cómo va a hacerlo así de miedo? En plan, literalmente, para que me estéis entendiendo, ha cogido uno de los pensamientos que la peña trans más tiene, y esto lo sé bastante de primera mano, es el miedo de la manera en la que tú te ves, en plan, no sea la manera en la que te ven la gente. Y empiece a, tu cabeza está tan run, 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 por la dismorfia que siente y el decir, joder, macho, es que es lo mismo, no es culpa de ellos que me ven como yo no quiero que me vean, sino de que yo tengo algo mal en mí. Entonces empiezo a comportarme como la gente quiere que yo me comporte. En plan, no sé si entendéis el punto, ¿no? Es como, voy a comportarme como la gente se espera que yo me comporte, aunque no sea la manera en la que yo quiero comportarme, porque eso es lo que se pide de mí. Funde también mucho el concepto de... Confundir en el sentido de... ¿literalmente estoy enamorado de esta persona o simplemente quiero ser de esta persona? Wow. Y eso es un pensamiento muy, muy, muy fuerte dentro de el ser una persona trans, porque... Claro, nadie te explica qué es ser trans y nadie te dice sélo, ¿sabes? A pesar de la paranoia rara que tiene la gente de cierto... No vamos a meterlo en política, ¿no? No más de la cuenta. Y nadie te enseña, entonces cuando tú coges una persona y empiezas a idealizarla tanto, 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 hasta qué punto la estás idealizando porque estás enamorado de ella y hasta qué punto es que quieres ser ella, ¿no? Y entonces eso es lo que ocurre aquí, en plan, llega un punto en el que la hermana, la novia, le dice, vamos a... Tacata. Y el otro en plan, no, 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 porque claro. Y aquí viene otro punto. Es que Fujimoto te como la mierda. Coge y le dice, están a punto de hacerlo, y le dice él a la novia, teniendo en cuenta de que él tiene el cuerpo de una mujer. No podemos hacerlo porque no tengo pene. No sé si lo estáis entendiendo, yo estoy entendiendo la vibra, yo estoy vibrando fortísimo con este capítulo. Porque ese es otro punto, en plan, claro, teniendo en cuenta del hecho de que eres trans, en plan, eres un tío trans, no, obviamente, pues no tienen pijilla. En plan, la cosa no... Es un putadón, pero es cierto, ¿no? El hecho de que no se conciba el sexo sin una penetración de... Estoy vibrando fortísimo, estoy ascendiendo al reino de los cielos, me siento con la misma intensidad que cuando escuché por primera vez el nuevo disco de Rosalía, que por cierto lo tengo por aquí. Vibrando fortísimo también con ella. Oye, que... Y claro, están tan agobiados que aparece el hermano cuando están quitándose la ropa, que no se está quitando nada, en plan, no llevan ahí, de hecho lleva voces, en plan, no. Coge y se va la hermana, en plan, que os den por culo, me voy.
Y el hermano le dice, sí, puede ser un hombre, que también, o sea, tenemos que tener la perspectiva de plan, o sea, no todo es tan slay, también tiene su punto negativo. Coge y le dice, puede ser un hombre y salir a por ella o quedarte aquí llorando. Y va a por ella. El hombre le dice que te quiero, que no te voy a dejar solo. Y hay una frase que me gusta mucho del final, que es un poco como pelos, porque yo viendo los 11 minutos estaba pelos. Y él, a ver si se adelanta un poco y sale. Luego, esto es muy importante, en plan, la novia, Fujimoto, te como las mierdas, literal. Eres perfecto, vida. Vamos a darle volumen al máximo. Lo voy a alejar para que, ¿sabes? Voy haciendo así de vez en cuando. Es que es perfecto. Bueno, ¿quieres decirlo de una vez o no? Fue después de convertirme en una chica que decidí comportarme como un hombre. ¿Entendéis? Lo estoy entendiendo como yo lo estoy entendiendo, porque yo lo estoy entendiendo fortísimamente. En plan, Fujimoto cogió, hizo la mejor obra de toda su santa vida y decidió que fuera un Wansu. ¡Amor! Que luego, por ejemplo, el tema del género y de la sexualidad se explora mucho en el resto de las obras, especialmente en Chainsaw Man, ¿no? En plan, we all know las relaciones que hay. De hecho hay personajes canónicamente homosexuales, ¿no? Es que yo he visto este capítulo y he vibrado tan alto. En plan, está tan bien hecho. Y luego una cosa que me gusta mucho es la gran cantidad de... Porque Fujimoto tiene mi edad. En plan, ponle 2 o 3 años más, pero tiene mi edad, vamos. Somos primos, hermanos. El hecho de que coja y tenga tantas referencias, por ejemplo, tiene referencias a los Tamagotchi, tiene un montón de referencias a la música pop. En plan, el capítulo es que de verdad tenéis que verlo. Es que tenéis que verlo, simplemente tenéis que verlo. Es espectacular. Es que he visto este capítulo y he dicho, ¿qué? Os juro que me ha encantado. En plan, estoy súper feliz ahora mismo. Y es en plan, ¿tú sabes cuando ves por primera vez algo que te vuelve completamente loca y dices, pues literalmente esto me acaba de pasar con el capítulo 6 de Tatsuki Fujimoto 1726. Y después de hacer ese pedazo de intro, porque al final esto era solo la intro, bueno, no era la intro, pero era como la primera parte, quiero hablaros de un montón de manguitas que tratan sobre el género, que a mí genuinamente como que me han revocado un montón, ¿no? Porque sí que es verdad que esto es claramente un manguita, o sea, una obra trans, pero yo tengo varias y sí que es verdad que ya hice un vídeo hablando sobre Love Me for Who I Am, que por cierto se va a editar en España y yo estoy... O sea, tener un vídeo entero, no voy a volver a hablar de ella más de lo que podría, pero sí que es verdad que es como mi manga favorito, me encanta, me maravilla, es un manga que me siento súper identificada y bueno, esa historia ya os la sabéis y es un poco como redundante volver a hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay más mangas que a mí me han marcado mucho y que querría enseñaroslo. Y si bien es cierto que algunos de ellos, casi que la mayoría, están ya descatalogados, merecen mucho la pena. Hay algunos que se pueden encontrar en otros idiomas, por ejemplo, el que yo voy a hablar ahora, que lo he tenido que comprármelo en inglés porque bañita ya... Y bueno, ahora ya un poco más con seriedad y con calma vamos a hablar de manguita sobre ser trans. Vale, antes de hablar de las obras que voy a hablar, quiero que tengamos como mucha conciencia de que el pensamiento occidental, el pensamiento, especialmente el español, porque es del que yo me muevo, sobre el manga y el anime, es un pensamiento que no tiene por qué estar relacionado con la idea que se tenga en Japón. Porque al fin y al cabo, aunque sí hay muchas cosas que son muy parecidas, y prueba de ello es lo loca que me he vuelto hace 2 segundos,
Sí que es verdad que hay elementos que son completamente diferentes, hay perspectivas que son completamente diferentes y sobre todo obras de antes de la globalización o del boom de internet, como podría ser esto Hibari-kun, que es una de las obras que voy a hablar ahora mismo, tenemos que tener en cuenta que no tiene una obra, para que sea importante, no tiene por qué ser correcta. Es decir, esto Hibari-kun, una de las obras que a mí particularmente más me gusta y a las que más cariño tengo. Esta obra la publicó Kimo, o sea, la editó Kimo, publicó el primer tomo, iban a ser 3, pero la editorial chapó y nos quedamos sin el resto de la historia. ¿Qué ocurre con Hibari-kun? Es una obra que yo particularmente no recomendaría si no tienes un bagaje dentro del manga y el anime y la capacidad de leer dentro de la época histórica en la que ocurre, porque esto se publicó en la Shonen Jump, que ya levanta ceja, y se publicó encima en los años 80. De hecho, el manga también fue cortado, porque ya se estaba metiendo en camisa de 12 varas, y sí que tuvo un anime, que el anime fue mucho más largo, pero porque no tiraba tanto sobre el tema del género, sino que tiraba más por el tema de la comedia, y por ahí más o menos Eguchi, que fue su autor, pudo escabullirse. Que de hecho os recomiendo mucho que os metáis en su Instagram de Eguchi, porque, o sea, Eguchi también es un poco huevito. Hay un tipo de manga que no voy a hablar aquí porque no tengo la suficientemente experiencia, pero hay muchos manguitas que van sobre: me levanto un día, soy un hombre, y me levanto un día en el cuerpo de una chica y de repente me siento mucho más a gusto en el cuerpo de una chica, viviendo experiencias femeninas. Anda. Es trans. Es trans. Que es como, o sea, no consideraría que ese tipo de obras sean representaciones del colectivo trans, aunque no tiene, o sea, que una obra sea o no sea del colectivo trans no significa que tú como persona trans puedas sentirte más o menos identificada con ella. Claramente, ¿no? En plan, pasa mucho con la música y pasa con todo. Pero sí que es verdad que son obras que dices, si tú conocieras cierto término, ibas a flipar. Es trans. Es trans. Porque, o a lo mejor lo conocen, pero no sé, es como una cosa rara en la que no tengo el suficiente bagaje como para meterme en ello, ¿vale? Pero lo que yo hablo de Hibari-kun es que Eguchi, que es su autor, ha dicho, o sea, en varias entrevistas, que le encanta el arte femenino. De hecho, en una de las entrevistas dice: es mi frustración por no haber nacido mujer lo que me impulsa mi dibujo, aunque las mujeres son tan atractivas que nunca podré igualarlas. Eso es todo, señoría. Básicamente la historia de Hibari, que es el único hijo de un mafioso, que tiene pues 4 hijas más, ¿no? Pero Hibari en todo momento se comporta como una persona femenina, en plan, como una mujer. De hecho, pide que le traten en femenino. Aunque claro, al ser una obra hija de la edad que es, se hace sobre todo mucha broma, mucha comedia casposa. En plan, por eso digo que es complicado. Además era el humor japonés de jaja para. Y en cambio, en ese cúmulo de, claro, de que Hibari además siempre se presenta en femenino y su secreto es que en verdad es un tío. ¿Qué? Sí que usa mucho el cómo Hibari, a pesar de la broma, de que el padre le diga que no puede ser así y de toda la tontería, Hibari en ningún momento se deja que le afecten. Y no. O sea, sí, pues ok. Y se viste que da gusto, en plan, porque el gusto de otra cosa no, pero a la moda está. O sea, se viste que te caga. Hay muchas referencias también a la música de la época, también es muy pop en ese sentido, ¿no? Y Hibari está todo el rato diciendo: me la pela vuestra opinión. Encima es una persona súper fuerte. En plan, llega, marca, sirve todo lo que tiene que servir y se va. Más
dre, sentido homosexual de la palabra. Y sí que es verdad que es una obra que en España pues solo tuvimos el primer tomo, pero la reflexión y la idea que te da de cómo Hibari, en un contexto en el que todo el mundo podría estar en contra de ella, a ella se le da exactamente igual, le entra por un oído y le sale por el otro, me parece una cosa como muy, muy, muy chula y que refleja muy, muy, muy bien el concepto de la transexualidad, sobre todo en aquella época en Japón, ¿no? Porque caía siempre pues en el chiste fácil, que también sigue cayendo en el chiste fácil de jaja marico. Y ese tipo de cosas, y precisamente en esta obra, pues como dentro de todo es un poco un acto de resiliencia, ¿no? Realmente nunca me pregunté estas cosas, pero siempre me he dicho a mí mismo que al final, si hay alguien como Hibari que nació en el cuerpo de un chico, pero realmente se siente más como una mujer, esta persona tendría todo el derecho del mundo a vivir así, como siente que es. La sociedad, la gente, el entorno, no tienen mucho más que decir al respecto. Yo estaba más para que la gente pudiera asumir su diferencia. En aquel tiempo, la gente se escondía mucho. Pensé que sería bueno si pudiesen expresar esa diferencia, enseñarlas en público. Por eso siempre dibujé a Hibari como alguien que siempre fue libre, independiente y últimamente con orgullo de quien es. Bien podría haber dibujado los tormentos que podrían haberle pasado, pero en verdad decidí no enseñar ese aspecto del personaje. Girl, eres perfecto. Eguchi te como. Aunque si lo que buscáis es una obra que trate un poco más de cómo se vive realmente el ser trans en Japón, una obra que yo sí que recomiendo un montón es La novia era un chico. ¿De qué va esa obra? Pues básicamente es la autobiografía de Chi, que es la autora, y habla de cómo fue el proceso de, uno, descubrirse a sí misma, 2, salir del armario, 3, tener pareja y 4, el proceso de la transición. ¿Por qué lo digo? Porque es muy, muy, muy diferente el cómo se vive y las leyes que hay en Japón con el colectivo LGTB. Porque uno, no te puedes casar. Si eres una pareja del mismo sexo, apaga y vámonos. Sí que es verdad que existe en Tokio y en algunos sitios más algo que es como un contrato, en plan un matrimonio de hecho, pero que es una mierda. Y de hecho lo que ocurre en muchos sitios es que la única manera de que se les considere de la misma familia, porque en Japón existe la adopción de adultos, es que el mayor de la pareja adopte al menor. Y de esta manera, siendo familia, si se muere, si le pasa cualquier cosa, por lo menos esa persona no desaparece. Ahora, en el momento en el que vayan a casarse, no pueden, porque son padre e hijo o madre e hija. Así que es como ponerle una tirita a algo que está saliendo por todos lados y que ya no, en plan, tienes la cabeza entera rota, le has puesto la tirita, le has dado un besito y has dicho, bueno, por lo menos no se me despega. Bueno, es que está al borde, ¿sabes? Eso es una cosa que existe y es un problemón. O sea, en Japón el tema de la igualdad es... Pero bueno, lo que sucede también, por ejemplo, con la ley trans es que en Japón existe mucho con la jerarquía de los hijos. De el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, vale. Pero las jerarquías cambian en el momento en el que el hijo barra hija transiciona. Porque, capachao, ¿sabes? Y si eres hijo único, bueno, pero como tengas hermanos, cágate. O sea, y ese tipo de cosas las explica y muy muy bien La novia era un chico. También habla un poco por el tema de transición, porque lo que hacen muchos japoneses es que se van a Tailandia a operarse y todo el problema, los dineros y tal, y lo hace desde un punto de vista que, aunque sí que es verdad que habla un poco pues de los problemas, lo hace también desde un punto de vista muy informativo, muy fácil de entender, porque Chi en sus redes sociales hace muchísimo activismo a base de dibujitos para que se entienda un poco mejor. Lo hace todo en japonés, ¿vale? No, o sea, los dibujitos están escritos en japonés, entonces es un poco complicado para entender, pero chica, que a día de hoy coges el móvil, escaneas cualquier cosa y lo lees. No, si quieres, puede. Un poco más complicado, pero puede.
Y habla un poco pues de eso, de cómo fue aceptarse a sí misma y empezar una relación. Se casaron sin problema ninguno, pero en los miedos y las inseguridades propias de, oye, mira, se ha dado este caso, ¿no? Que podría parecer algo como muy normal, pues eres trans, vale, a tope. Pero sabemos que no funciona así la cosa. Y es un poco triste, pero pues la realidad, en plan, tampoco. O sea, cuando yo hablo de esto, quiero hacerlo desde un punto de vista de que, pues mira, esto se da, funcionan así las cosas, pero al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes, en plan, la homofobia y la transfobia, especialmente la transfobia últimamente, están en auge. Y una cosa es que a mí me encante pues hablar de este tipo de temas, y otra cosa es que ser consciente, en plan, no podemos invisibilizar cosas que están pasando a día de hoy, ¿no? Y hablarlo como, o sea, no digo aceptarlo, pero sí que es verdad que coño, que tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y eso es un poco por lo que se habla, ¿no? Por ejemplo, en la obra de Fujimoto, aunque sea de manera como muy sutil, se habla tanto de lo que es la transfobia, porque no, en plan, eres una tía, te jodes, y de la misoginia. Que van muy de la mano, parece que no, pero van muy, muy, muy bastante de la mano. Por mucho que ciertas feministas asuman lo contrario. Pero, tonto hay en todos lados. Y otra de las obras que también quiero hablaros, para ya pues, tener como una tercera y terminar este bloque, es Boys Run the Riot de Gaku Keito, que el autor también es trans. Y la publica en Españita Planeta Comics. Son 4 volúmenes, está finalizada y está espectacular. Esta obra también, de la misma manera que Eguchi utiliza mucho la moda para hablar del género, Boy Run the Riot lo hace por Juanete. Porque se presenta la lucha del género y de lo que es pues aceptar el género de la persona, porque el protagonista es un chico trans y lo lleva fatal, sobre todo porque claro, en Japón tenemos los uniformes y los uniformes son de tío o de tío. En Españita pues puedes un poco jugar con eso, pero en tal no. Y la ropa que se convierte en un elemento tan fundamental de lo que es la persona y de cómo tú te expresas, el hecho de que no te dejen expresarte de esa manera es un poco jodida. Entonces la obra habla sobre cómo Ryo, que es el prota, se junta con otras personas y crean su propia marca de ropa. Y empiezan ahí a hablar un poco, y una cosa muy guay es que se habla tanto del género como de la expresión de género, que es muy importante, y de cómo la expresión de género no tiene que ir de la mano del género, en el sentido de tú puedes ser hombre, mujer, NB, lo que tú quieras, y no necesariamente de si eres hombre tienes que vestirte de manera masculina, si eres mujer de manera femenina, si eres NB de manera andrógina, porque spoiler, esto también lo hablaba mucho en el vídeo que hice de Fukaboku, pero el hecho de que seas NB no significa que tengas que ser andrógino. Putadón para la mitad de la peña, en plan, la peñita NB no es un tercer género raro, no, ¿vale? Que puede serlo, pero puede no serlo, ¿vale? En plan, pero no sumamos como el tercer género porque no. Bueno, y en esta obra sí que se representa más lo que es la dimorfia de género desde un punto de vista mucho más fuerte. También porque, a diferencia de La novia era un chico, donde la protagonista ya es una mujer adulta, aquí es una adolescente. Entonces, todos los sentimientos. Y además lo hace de un punto de vista que a mí me parece muy guay, y es que lo hace desde el arte. Porque es que los mariquitas son muy creativos, no, cariño, es que tenía que desfogar de alguna manera y esta era la menos mala. Y sí que es verdad que es una obra pues que habla también mucho de la moda, sobre todo del streetwear. Que sí que es verdad que no es la cosa que a mí más me guste, pero, o sea, no me gusta el estilo de ropa que yo no me pongo, no que no me guste, sino, pero es muy chulo. También se junta mucho el graffiti, también se habla mucho de, por ejemplo, Ryo se junta con gente que podría parecer pandillera
Y aquí entramos en otro punto muy interesante, que es hasta qué punto se habla también de lo que no interesa a la gente, a la sociedad, todo lo que sale de esa normatividad perfecta y tal, como podría ser por la peñita pandillera, la peñita con el pelo de colores, la peñita LGTB, en plan, que están fuera de del margen que tú tienes como, ok, esto es lo, cágate, normal, lo aceptable, y todo lo que no sea normal y aceptable está mal. Y juega un poco con eso. Y me parece como muy muy chulo en ese sentido, en plan. ¡Wow! Luego, sí sé, y hay muchas más obras sobre el colectivo en Españita. Por ejemplo, de también la extinta Kodai, Ecoe, Echoe y Cos. Como queréis pronunciarlo. También estaba muy bien. Lo que pasó por lo mismo, está descatalogada. Y es una obra de un solo tomo que iba a tener más continuaciones, pero no llegaron nunca a España. Luego está Sombra sobre Shimanami de Tomodomo, que está espectacular. De hecho, Le Autore también tiene varias obras, como puede ser Shonen Note, que es NB Le Autore, así que aunque no tengan realmente que tratar sobre tal, tiene bastante influencia y se nota mucho. Se nota mucho en el trato del personaje. Que hay sensibilidades que solo se adquieren cuando te han pegado palos hasta decirlo la boca, ¿sabes? Luego, por ejemplo, una obra que de manera muy sutil también habla sobre el género, yo diría que es Windbreaker. Sobre todo, pues si lo habéis leído, con el personaje de Tsukino. Y además, Satoru Ni, que es el invitado al Manga Barcelona de este año, tiene otra obra que no está publicada en España, pero que yo recomiendo un montón, porque, o sea, todavía no me la he terminado, así que no sé si al final será bueno o malo, pero se llama The Secret Badminton Club, el club secreto de badminton. ¡Wow! O sea, el tipo de... Este también tiene más o menos nuestra edad, ¿no? Es de nuestra quinta. El tipo de autor de manga que tiene manguitas sobre el género, que está ahí, es que me encanta. Y también pues, habla de eso, es un chico trans, no sé hasta qué punto, chico trans, persona NB, o sea, ahí. Y habla un poco pues del género, ¿no? Y de cómo tiene que cambiarse, o sea, también usa mucho la ropa, por lo que digo. O sea, la ropa al final en el mundo del manga y el anime y en el propio mundo a día de hoy, ¿no? Se convierte también en una especie de carcasa en la que te refugias y en la que intentas como disimularlo todo o por lo menos ocultarlo. Y me parece muy interesante cada vez que se utiliza la ropa como una alegoría trans. 10 de 10, espectacular. Y está muy bien. Luego también hay muchos personajes y demás. O sea, yo siempre defenderé que Haru, que en verdad podría haber hecho así, ¿no? Porque les tengo tatuado. Es un personaje inherentemente queer. También te digo, el manga es inherentemente del colectivo. Porque forma parte de ese tipo de obras que son un romance hetero pa' peñita queer. Es un poco como Mamma Mía. De ese palo. Tiene hasta el Nescafé. Más gracioso. También defiendo mucho a Grill de Black Butter. Defiendo mucho a Crona de Soulite. ¿No? En plan, hay como pequeños resquicios y me mola cuando son personajes que no son tratados desde el chiste. Porque podrían tratarlo desde el chiste y deciden no hacerlo. Y joder, macho, pues agradece un montón, la verdad. Y lo dicho, veros el sexto capítulo de Fujimoto, leeros las manguitas que os he dicho. Conforme vayan sacando más, os lo iré sacando. Y apoyar a la peñita queer que hace cosas, tratar a la gente con amabilidad, como diría Harry Styles. Y sinceramente, con que sea una persona decente, yo me doy con un canto a los dientes. Adiós.